Tengo dos camisas dando vueltas en mi armario desde hace tiempo. Esta era de mi prima y se le quedó cuando vino de visita. Esta otra no tengo ni idea de dónde salió, pero se me ocurrió que podía combinarla y hacer un vestido. No estoy muy segura de esa transformación, pero si estuviese 100% segura de todo lo que hago, no haría nada. Vayan a buscar dos camisas que tengan abandonadas, que tenemos trabajo que hacer. ¿Están listas? ¡Manos a la obra! La sisa de esta camisa era más grande que la sisa de esta. Para reducírsela solo le reduje 1 centímetro aquí y le reduje también en el hombro. Fíjense que no la corté y le uní la manga con la recta nada más. Ya lo confirmé, ya me gusta cómo me queda, ahora le voy a pasar la overlock. Ahora para el largo quiero unirlo con esta y lo que voy a hacer es superponerlas. Ok, ahora lo que voy a hacer es cortar esta camisa de abajo, la voy a cortar un poco más arriba por si acaso. Y luego le voy a pasar una costura siguiendo la costura original de la camisa, de modo de que no se vea. En lo que lleguemos a la parte de la botonadura, lo mejor es cerrar la de abajo y coser la de encima, continuar la costura así. Lo más probable es que tu máquina, al igual que la mía, tenga problemas al coser esta parte tan gruesa. Yo lo que hice fue subir esto y cosí solo la parte de abajo. Y luego cosí por aquí, por el borde, de modo de cerrar esto y de unirlo con esta parte. Por dentro le pasé overlock a todo el borde y también terminé de cerrar las mangas. Y ya estoy lista. La verdad me gusta mucho. Lo único que estaba pensando hacerle es, como es abotonado, puedo ajustarlo un poco más al cuerpo. Si te gustaría ver cómo lo ajusto o cómo ajustar este tipo de pieza, déjame tu comentario y así lo tomo en cuenta. Otra cosa que me encanta es que no tienes nada de desperdicio porque la parte sobrante lo puedo usar como todo y ya, no se desperdicia nada. Si tienes dudas, comentarios, sugerencias, escríbeme. Si quieres ver más videos como este, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!